Buenas tardes, Maximiliano Maggiore, capacitador en Datarius Academy. Así que bueno, no sé, sos visualizador de las empresas más grandes del país. Entonces, bueno, gustaría preguntarte, ¿qué es la visualización? Bueno, la visualización en sí, yo creo que es un resumen de los datos de manera dinámica. Lo que apunta en sí la visualización, cuando se habla de visualización, eh, es a dos cosas me parecen importantes. Una es el tiempo, que es como la velocidad de frecuencia de actualización de los datos, y la otra es el volumen, me parece. Son las dos cosas más importantes. Digo, más importantes en comparación con otro tipo de herramientas, ¿no? ¿Por qué digo el volumen? Porque hay un montón de herramientas para hacer gráficos, pero cuando se habla de visualización de datos, se está hablando de grandes volúmenes de información, y eso creo que es una distinción con el resto de las herramientas y con el resto del lenguaje. Entonces, lo que apunta a la visualización de datos, específicamente cuando se habla en forma técnica, es velocidad de actualización de datos y volumen, cantidad de datos. Parece que ese es el distintivo del nombre en sí técnico. Después de visualización uno puede hacer un gráfico en Excel, como todos sabemos hacer, y es simple, digamos. Y también uno está haciendo visualización de alguna manera, pero creo que uno cuando quiere explotar eh, determinados volúmenes de datos, ya no puede usar un auto, por ejemplo, para llevar 40 personas. Entonces tiene que pasar a a un micro y después seguirá creciendo el volumen y tendrá que ir creciendo la herramienta que use. Y de la misma manera, en cuanto a la frecuencia, lo mismo, podría hablar de, no sé, de velocidad de los autos para ejemplificar de la misma manera, pero uno puede en un Excel tomar datos y esperar que después eh, pasárselo a un compañero para que lo vea, para que vea el resumen, cómo quedó el gráfico, y después se lo pasa a otro compañero y después va viendo y después se van compartiendo los archivos y se vuelve una especie de ensalada de Excel, ¿no? Que uno eh, en el trabajo es muy habitual. Y entonces todo eso es tiempo, ¿no? Tiempo y recursos. Sin hablar mal de Excel, ¿no es cierto? Sin hablar mal de Excel, ni tampoco de Excel, digo, de cualquier planilla de cálculo, que es tan útil, pero que también, digamos, hay herramientas de Microsoft que vienen no a reemplazar, pero justamente vienen a mejorar este tipo de utilidad. Entonces, esta velocidad de actualización que tienen las herramientas de visualización es lo que viene a mejorar un poquito esta falencia de las hojas de cálculo, que igualmente día a día se van mejorando, digo, porque día a día se va mejorando. Todos sabemos que Excel tenía hace poco 700, 800 mil datos y ahora tiene casi 2 millones. Pero bueno, uno sabe que se hace como un Por archivo muy columna, pesado. claro. eh, entonces todas las hojas de cálculo tienen esas limitaciones. También se va eso por el lado del volumen, ¿no? Y por el lado de la velocidad también van mejorando todo lo que es las aplicaciones web, ¿no? Las aplicaciones de Excel o de la hoja de cálculo de Google, por ejemplo, para poner ejemplos, cómo van transitando este camino hacia a lo compartido, ¿no? Hacia eh, este tema de las versiones cloud o las versiones web, donde uno puede concentrar de diferentes orígenes y poder ver diferentes usuarios y poder ver la información. Pero bueno, no es como la herramienta ideal para hacer ese tipo de vínculos. Entonces, un poquito, creo que la visualización de datos tiene ese fuerte, o que viene a reforzar un poquito este tipo de falencia. Tengo dos preguntitas más. La primera es que también los visualizadores permiten o tienen más amplitud de gráficos en cuanto a si vos querés hacer un gráfico bivariado, si querés hacer un gráfico multivariado, tiene más posibilidades, ¿no es cierto? Cuando trabajás con varias variables como los diagramas de caja, los diagramas de Cherniev o Charnik, los diagramas de Sí. caras. Ahí, digamos, o sea,
las hojas de cálculo también te permiten trabajar hasta con 3 variables, y siempre tengamos en cuenta que más de 3 variables, ya uno puede ver las variables que quiera, pero después el gráfico en sí se vuelve ilegible. Está el diagrama de Karam, como bien decís, pero bueno, como muy técnico, ¿no? Y Ujú. un poquito la idea de visualización de datos no es tanto esa parte técnica, que tiene herramientas propias. Yo considero que no es esa la finalidad de la visualización de datos. Para mí la finalidad es que el usuario, el cliente, el que consume el panel, el dashboard que uno pudo construir, pueda ser fácil de leer. Entonces, la finalidad de la visualización es que el que tenga acceso al dashboard pueda interpretar la información. Y si uno busca técnicas variables, lo empieza a complicar, como que ya hay que generar toda una explicación alrededor del panel, que me parece que no es el objetivo. Lo que sí es importante, que también existen las planillas de cálculo, pero por ahí apunta un poquito a lo que vos querés decir, uno puede agregar filtros que se llaman como diagramas de control, que hacen que uno pueda apuntar a algún tipo de variable. Entonces, quizá lo que quiera es cruzar 2 variables y después probar otras 2 y después probar otras 2. Pero ese tipo de esquema es mucho más intuitivo en un visualizador que utilizando un filtro por ahí en un gráfico dinámico de Excel, por ejemplo, de una hoja de cálculo, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Quiénes son los que les interesa o les interesaría, o los que sean excelentes usuarios para aprender visualización de datos? Eh, Como en algún momento fueron las hojas de cálculo una especie de sorpresa, es decir, uy, ¿esto cómo lo vamos a manejar? Para mí eso tiene que empezar a ser la visualización de datos o las herramientas de visualización de datos, porque eh, todo lo que se pueda hacer en un visualizador ya no es necesario hacerlo en una hoja de cálculo. Hay un solo tema, las herramientas de visualización cada vez están viendo cómo lo mejoran, que es el tema del input de datos, ¿no? El ingreso de datos, porque no están para eso, no fueron creadas para pero ahí hay una salvedad. Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, tampoco las hojas de cálculo están creadas para eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando tiene grandes volúmenes de datos? Tiene que extraer con una herramienta de extracción, transformarlo y cargarlo, el famoso ETL, extracción, transformación y carga. Y después lo tiene que mostrar. Entonces, los visualizadores, los más potentes, sobre todo los más caros, hacen todo este tránsito, ¿no? Pasan de la extracción, pueden extraer datos, pueden transformarlos y pueden cargarlos. Después para que alguien los vea y visualizarlo. Ahora, lo que le falta es el input, pero eso no lo hace ninguno de los, no lo hace ninguno de los visualizadores. Lo que pasa es que cuando uno está, cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, el input de datos no se hace a través de una hoja de cálculo, se hace a través de formularios, ¿no? Como uno conoce habitualmente, o sea, carga de datos, el data entry se hace a través de formularios. Entonces, esos formularios van a parar a tablas y a bases de datos, a grandes bases de datos. Cuando hablamos de eso, ahí necesitamos el visualizador. Ahora, si el dato ya lo tenemos generado en una hoja de cálculo, lo podemos mostrar en la hoja de cálculo o podemos utilizar una herramienta de visualización o esa vista de la información sea mucho más legible, mucho más se entienda mucho mejor, mucho más intuitiva de leer y que uno pueda mostrar de manera didáctica la información que está contenida. Particularmente con la pregunta que me haces, yo creo que las herramientas están apuntando a esta didáctica, son muy de actualizar continuamente sus formas, su contenido, las herramientas que traen. Por ejemplo, Power BI actualiza cada 4 o 5 meses un montón de cosas. Tiene foros donde uno pide por qué no tiene esto y después al final uno ve que aparecen esas cosas. Lo mismo pasa con Tableau, lo mismo pasa con Click. Lo mismo pasa con Locker Studio, que es una herramienta que tiene Google, que tiene está embebida en toda la plataforma de Google, y eso le da una potencia. Es lo Estaba que durmiendo, antes Dani. era Data Studio, ¿no? Ah, Exactamente, lo que antes era Data Studio, como Diana, socia de todo.
actuaria, capacitadora, creadora de contenidos, consultora, perita actuarial, profesora, investigadora y aparte, bueno, tiene mucha experiencia con todo lo que es machine learning o ciencia de datos. La visualización es una parte importante de esto. Y bueno, tenía ganas de preguntar algo. Sí, a ver, escuché las preguntas que hiciste, que me parecen que están muy buenas, incluso así todo me aportó información bastante, porque a veces uno tiene una visión sesgada de lo que es la visualización de datos o solo conoce lo que uno hace con visualización de datos, ¿no? Entonces está bueno escuchar de un experto, ¿sí? De esto que vos contaste antes, Maxi, de las características de la velocidad y del volumen, ¿sí? Me parece muy interesante. Y quería pedirte si podés ser un poquito más específico todavía en esto que tiene que ver con quiénes son las personas que deberían, digamos, empezar a mirar un poco, empezar a encariñarse con las herramientas de visualización de datos, ¿no? Yo trabajo mucho como analista, mi conocimiento de visualización de datos es mínimo, entonces quizás yo tengo, y esto lo explico como para que se entienda por qué hago la pregunta, ¿no? Quizás uno tiene un preconcepto, ¿no? De qué es la visualización de datos, o piensa que uno no la necesita, o no tiene claro qué es lo que le podría aportar. Entonces a mí me gustaría que respondas casi lo mismo que le contestaste a Pablo, pero un Claro, poco todavía más, en otro nivel, digamos, ¿no? Como haciendo un más Zoom. enfocada la respuesta, ¿me entendés lo que quiero decir? O sea, ¿qué le Ujú. aportaría la visualización de datos a una persona que quizás no tiene nada de conocimiento de análisis de datos o que nos cuente si es necesario saber algo mínimo de análisis de datos? O sea, ¿cuál es el rol de visualizador, se entiende? Del que produce, digamos, del que arma la visualización. Si tiene que tener algún know-how previo, ¿sí? ¿Cuál es el grado de ese know-how? Alguna ¿Sí? persona que trabaje en compras, Por una persona de ejemplo, atención al 60 cliente se me años. ocurre, o Claro, que prepare algún tipo de información para los tomadores de decisiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacemos con el que está ultra, hiper especializado, pero todavía nunca trabajó con estas herramientas de visualización de datos? Eh, Primero, entender que este, estas herramientas que hay de visualización, como decía antes, vienen a hacer lo mismo que en su momento hizo el Excel, ¿no? A simplificar un poquito. Y aunque no nos damos cuenta, todo el día estamos usando visualizadores. Porque cada vez que entramos a una página y vemos un formulario con algún filtro o algo, lo que estamos viendo es una máscara de algo que está atrás, que es información. Entonces todo el día estamos usando visualizadores. Ahora voy a quién lo va a usar. Antes quiero decir esto. Eh, y una de las potencias que tienen los visualizadores, sobre todo, bueno, ya todos en realidad, eh, que por ahí es un poquito más complicado en las hojas de cálculo, es esto de compartir a través de celulares, de compartir el visualizador o el panel a través de la computadora. Entonces, uno puede ver la información dinámica en tiempo real, eh, actualizada, y no tiene que andar viendo si el archivo es el último que le mandaron. Entonces, toda esa potencia, que la información está actualizada, que uno la puede ver en cualquier lado, en un celular, en una tablet, en la computadora, y, y que no importa el volumen de información. Yo apuntaba a lo que es técnicamente los grandes volúmenes de información y la velocidad, porque siempre uno dice, bueno, las empresas, ¿qué es lo que precisan? Eso, pero en sí, cualquiera que tenga información para mostrar, datos que necesite resumir, lo puede usar. O sea, cualquiera que cotidianamente trabaja con un Excel o que trabaja con un Excel, puede usar un visualizador para resumir la información. No la información de una hoja de cálculo, digo, sino de varias, o de las que sean, ¿sí? De combinarlas y poder ver toda esa información en un solo lugar, resumida, y encima con este potencial de verla en cualquier lugar que uno esté. Eso me parece que es un potencial de las herramientas de visualización porque
uno cuando habla de hoja de cálculo dice, bueno, tengo que entrar a la hoja de cálculo. Con un celular, qué complicado, tengo que ir a dónde tengo que ir, tengo que moverme en una hoja de cálculo con un celular, es complicado. En cambio, con un visualizador que ya está adaptado a donde uno puede adaptar la vista a un celular o la vista móvil, entonces uno ya eh, se mueve de otra manera. Sí, y uno ya está acostumbrado a manejarse con filtros de un celular, a ver gráficos. Entonces, ese me parece que es un potencial de este tipo de herramientas. Y a quién apunta, bueno, hablando de todo esto, justamente lo que quiero decir es que cualquiera que esté manejando todo el día Excel y viendo eh, si le cargaron, por ejemplo, ahora que están muy de moda los formularios, ¿no? Los formularios web, el Google Forms, si le tiene información nueva, no tiene información nueva solamente con una herramienta que pueda resumir todos esos datos en tiempo real, uno solamente entra al visualizador y ve lo que está pasando. No tiene que andar yendo al Excel y ver qué pasó, si cargaron la información nueva, cómo está, cómo se comporta esa información contra la información que estaba antes. Entonces, bueno, desde lo más bajo, o sea, todos deberíamos poder empezar a usar visualizadores hasta los más altos, porque es obviamente el potencial de estas herramientas y están apuntadas a manejar grandes volúmenes de información. Y es ahí donde sacan el rédito comercial, porque todas las herramientas pagas tienen eh, un potencial increíble para manejarse y moverse en grandes volúmenes de información, con grandes bases de datos, ¿sí? Combinando tablas, son muy potentes, muy potentes. Entonces, lo que digo es, desde desde los gerentes o de la gerencia, porque normalmente el gerente no se va a poner a hacer un panel, digamos, ¿no? Obviamente, pero digamos de las gerencias, desde las pymes cada vez tienen que usar más este tipo de paneles, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, las grandes empresas, ¿cómo resumen la información para pasársela de una gerencia a la otra, a la dirección? Pero las pymes tienen que ver cómo se comportan su empresa, ¿no? Y le tiene que ser fácil a un empleado que cotidianamente presenta algún informe, a algún superior jerárquico, hacerle un panel para que pueda ver en tiempo real cómo se mueve su empresa. Ese tiempo real después uno lo maneja, ¿no? Cuando uno habla de latencia o frecuencia de actualización, uno lo que está manejando es esa actualización. ¿Cuánto quiere uno? ¿Quiere la información desde ayer? O sea, como última información la de ayer, la de hace media hora. Bueno, hace media hora va a requerir de más recursos, de otras herramientas, y si querés la de ayer, son menos recursos, pero bueno, eso es lo que uno quiere mostrar. Todos esos temas después deberá decidir cada empresa, ¿no? Diana, Bien, ¿querías perfecto. hacer alguna pregunta más? Diría que bastante completa la respuesta, la verdad, me gustó. Impresionante, ¿eh? Sí, 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 Impresionante sí, la abarcó clase. casi todas las aristas, Sí, sí. pero más que nada por esto, ¿no? Porque a veces uno tiene un prejuicio y no sabe. Me gustó mucho esto de que en realidad cuando uno completa un formulario, estás trabajando con visualización, aunque uno por ahí no lo note, ¿sí? O sea, empezar a tomar conciencia como usuarios, ¿no? Porque nosotros cuando entramos en una página y cargamos un formulario, de alguna manera estamos haciendo nuestro propio data entry, ¿sí? Digo, me parece que está buenísimo empezar a tomar conciencia de estas cosas. Voy a hacer una pregunta que no sé si es políticamente correcta. Eh, ¿Hay alguna en particular que sea más fácil que las demás y que vos recomiendes, digamos, por la cual la gente debería empezar? ¿O más o menos son todas parecidas, son todas user friendly? ¿Cómo es esa parte? No, me parece que eso tiene que ver mucho con el entorno en el que se mueva la empresa, que decida o quien decida qué producto comprar. Uno puede estar Bien, más habituado a manejarse en el entorno de Microsoft y querer usar Power BI, o puede estar más acostumbrado a manejarse en el entorno de Google y querer usar Local Studio, Tengo una o por pregunta. ahí no tiene ninguna ¿Locker Studio es lo mismo que antes Data Data Studio? Studio. Sí, 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 sí. y ¿Y hay son Por eso todas digo que algún... las pagas. herramientas cómo se actualizan, ¿no? Hasta el nombre Sí. cambian, inclusive. ¿Son todas pagas? ¿Son todas pagas o hay acceso gratuito? ¿Cómo es? Bueno, Power BI no es pago. No lo puede descargar. La Bien, versión de escritorio es gratuita. bien, Eh, Locker Studio obviamente que tiene también. limitaciones. El Local Studio también es gratuito y es gratuita inclusive la versión web. O sea que tiene un potencial más. Porque todo este entorno de Google que es de compartir, ¿no? El entorno virtual, le da ese extra. No hubiese sido
muy coherente, o no sé cómo decirlo, de Google, de sacar una versión de escritorio. Ellos siempre se manejaron en el entorno virtual. Claro. Entonces, eso le hace potencial extra. Y después hay otras herramientas que son muy buenas, como Tableau, como Click, eh, que tratan, porque Tableau, digamos, no tiene un entorno no hay una hoja de cálculo de Tableau, ni tampoco de Click, ¿no? Entonces, tienen son como herramientas propias o exclusivas de visualización donde uno consume información, ¿sí? Eh, y no está dentro de un entorno general. No por eso dejan de ser menos poderosas, ¿sí? Y después Ujú. hay todo un tema de recursos y de financieros que tiene cada uno, y bueno, eso es donde cada uno tiene que decidir, ¿sí? Para recomendar, y yo recomendaría las versiones libres, sobre todo las que tengan esta posibilidad de ver información a través de internet, ¿no? Porque, o sea, las versiones web, porque por ejemplo la versión de Microsoft para ver eh, a través de internet, o la versión web de Microsoft, ya hay que pagarla para poder compartir Bien, panel. Algo que no pasa con la versión de Locker Studio, pero tiene otras cuestiones. Por ejemplo, tiene una limitación en cuanto a capacidad de volumen de información. ¿Cuál? La versión gratuita tiene una limitación de capacidad de los datos. En cambio, la versión paga obviamente no, pero la pero por ejemplo, Power BI, en cuanto a la limitación de información de la versión de escritorio, no es tan chica, no se acerca por nada a la versión gratuita bien. de Latitude, de lo Bueno, Muy bien. El objetivo era muchísimo. más que nada exponer un poco a los usuarios cuáles eran las herramientas que tenían más a su alcance. Gracias. Muchas gracias. gracias, muchas gracias.